Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Muy buenas noches, amigos de la biblioteca de Salomón. Antemano te doy la bienvenida a este espacio donde el misterio, la historia y la realidad se hacen una sola. El día de hoy platicaremos de los vampiros históricos en la humanidad. Más allá de un mito, es toda una realidad, ya que a través del tiempo, estas historias se entrelazan atravesando el inconsciente colectivo del ser humano, donde verdaderamente vamos a encontrar datos históricos reales y crudos. Pero antes de continuar, quiero pedirte un favor, que por favor cierres ventanas y puertas, que te asegures que probablemente en este día, aunque parezca todo anormal o todo en movimiento, en calma, allá afuera, créeme que estos personajes de leyenda son más reales de lo que hemos pensado tú y yo. O quizás seas uno de ellos o te sientas atraído por la sangre. Antemano, te doy la bienvenida a este espacio. Antes de iniciar, quiero ponerte en breve una pequeña introducción para que puedas entrar en contexto. Hace 8 siglos, desconocida para la humanidad, surgió una sangrienta contienda entre una clase dominante de vampiros y una legión rebelde de hombres lobo conocida como Lycans. Cuenta la leyenda que el conflicto empezó con 2 hermanos, los inmortales hijos de Alexander Corvinus. Marcus, mordido por un murciélago, se convirtió en el líder de sangre de los vampiros. Bueno, amigos, hemos empezado nuestra historia, nuestra introducción, que verdaderamente es apasionante este tema. El sacerdote de Pirro. Los sacerdotes son amantes de los fantasmas y otras criaturas fantásticas, y no es de extrañar que poseen varios vampiros en su folclore, lleno de castillos y abadías ominosas regadas por la lluvia. De hecho, fue el castillo de Slains, en Cruden Bay, el que inspiró a Bram Stoker. Sí, aquel personaje en el que hemos visto miles de películas, o cientos de películas, sin exagerar, todos relacionados al tema del vampirismo, para describir nada más y nada menos que Drácula. Pero ahora vayamos a Melrose. Entre las paredes de su derruida abadía, allá por el 1138, cuentan los textos de Guillermo Newburgh, que vivió una capellán nada ortodoxo. Ese sacerdote gustaba de cazar a caballo con su jauría de perros, y así ver a sus víctimas, cómo las cazaba, cómo simplemente estaba observando dar el golpe perfecto. Por sus excesos y su ineptitud como cura, fue llamado a Hatter's Press, o el cura de Pirro, o cazador. Dicen que cuando murió no tenía otra cosa que hacer que volver como vampiro a atormentar a los ciudadanos de Melrose. También cuentan que los
abades le dieron caza y lo expusieron de este mundo mediante un hachazo en la cabeza y una pira funeraria. Quizás sea necesario para simplemente liquidar a un vampiro, o quizás necesitemos otros medios como una estaca dentro del pecho. Quizás eso no sea suficiente, porque hay otro tipo de vampiros que se le hacen llamar vampiros energéticos. Ese tipo de vampiros energéticos son verdaderamente aterradores. ¿Por qué? Porque estos vampiros energéticos no tienden a comer sangre, sino simplemente a absorber tu energía. Así como lo escuchas, personas en las cuales tú te acercas inocentemente y cuando pasan minutos te sientes muy cansado o muy cansada, o te empieza a doler la cabeza y no sabes por qué viene ese síntoma. Pues a eso se le llaman vampiros energéticos, donde verdaderamente empiezas a experimentar un cansancio que no sabes de dónde viene. Y quizás haya lugares también en donde ese tipo de acciones se llevan a cabo: escuelas, hospitales, lugares donde hay mucho por hacer. Como ejemplo, en un cementerio, ahí donde puedes experimentar un cansancio que no te esperas, o quizás no necesariamente tenga que ser un lugar así. Puede ser en alguna religión, en donde muchas veces las personas encargadas de dar el mensaje de paz muchas veces se distorsionan y se alimentan de tu energía, así manipulando las emociones del ser humano, porque ellos saben perfectamente que el ser humano es una batería interminable donde no se puede agotar la energía. Y quizás llegue hasta el punto en donde la persona, ya su cuerpo no le responde como antes y se empieza a enfermar y empieza a vivir situaciones que no se sabe ni de dónde vienen y no sabe lo que está pasando. Pero a esto se le llaman vampiros energéticos. Hay que tener cuidado con ellos, porque una estaca no es suficiente para eliminarlos, sino simplemente es sellar tu canal central de luz. Pero esto da para otro podcast, para otro audio, para seguir conversando sobre esta temática. Peter Blakovich, el 9 veces asesino. Volvamos a Europa del Este. El caso de Peter Blakovich es uno de los mejores documentados del siglo XVII sobre histeria vampírica. ¿Alguna vez habías escuchado este término de histeria vampírica? Una persona que está obsesionada con la sangre, obsesionada con el mundo del más allá, con el mundo de los muertos, con el mundo de los no vivos. El bueno de Peter vivió cerca de Kisilova, en Serbia, en tiempos complejos de guerra y conflicto, y, como de costumbre en esos casos, murió para volver un día después a asesinar gente. ¿Cómo puede ser posible eso? Que murió un día después y resucitó de los muertos, muerto viviente, que simplemente ya no estaba el alma ahí, sino que estaba invadido por entidades de bajo astral que tomaron su cuerpo, que aún servía para hacer atrocidades. Según
contaron sus conciudadanos, Peter Blazkowicz asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Todos los finados eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. La cuestión es que la histeria se apoderó del pueblo, que amenazó a la autoridad local para que formara cartas en el asunto, pasando por encima de la autoridad municipal. El cuerpo de Peter Blazkowicz fue exhumado, saltándose la ley. ¿Qué es lo que estaba buscando la ley? ¿Qué es lo que temía encontrar? ¿O qué simplemente estaban averiguando? ¿Qué es lo que querían confirmar? Porque un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida, es que puede simplemente hacer atrocidades aún estando muerto. Esto es un caso verdaderamente impresionante, un caso que nos hace pensar de que hay un mundo completamente desconocido en el que pocas veces nos podemos adentrar en él, pero que ahí está presente en el inconsciente colectivo, en las memorias, en los relatos de nuestros ancestros. Y así sucesivamente. Es como empezaron a averiguar, quebrando la ley, y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que simplemente el cuerpo estaba completamente intacto. No tenía ningún rasguño, no tenía ni una señal de que haya sido golpeado, o de que haya sido movido, o de que haya sufrido alguna herida tratando de salir del cajón, o alguna situación fuera de lo normal. No, esto no fue el caso de Peter Blazkowicz. Según relatan los documentos verídicos, documentos legales, documentos basados en la ley, donde varios testimonios y varios testigos pudieron acreditar este sorprendente hallazgo. El cuerpo fue empalado y quemado. ¿Pero qué quiere decir la palabra empalamiento? Ya veremos más adelante uno de los personajes que simplemente usaba el empalamiento para poder aterrorizar a sus enemigos y defender su reino, a su gente. Este no fue el caso de Peter Blazkowicz. El empalamiento ya se hacía desde tiempos memorables, desde los sumerios, desde los acadios, de los hititas, de tiempos atrás. ¿Pero qué es el empalamiento? El empalamiento es cuando un palo puntiagudo entra por el recto y atraviesa toda la columna vertebral, saliendo por la boca, o otras veces simplemente atravesando exactamente la mitad del cráneo y causando un dolor interminable, un dolor en donde la persona puede durar días en este estado, como una especie de crucifixión. Y este fue el caso de Peter Blazkowicz. Aún tuvieron que quemar el cuerpo, y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, no tomaron represalias. Simplemente dejaron el cuerpo de este 9 veces asesino, aún de muerto, lo dejaron intacto y dijeron: no hagamos nada, la ley protege esta situación, no es necesario tomar acciones. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un asesino en serie,
pero no era un asesino común y corriente, sino era un asesino que tuvo la capacidad de volver entre el mundo de los muertos, entre el mundo de los no vivos. Y recordando esta temática, ¿cómo es que, conectando un pequeño relato entre el relato de Caín y Abel, hay un libro de leyendas, pero la palabra leyenda quiere decir verdades, verdades 2000 años atrás. Este libro maravilloso que se llama El Midrash, el cual te lo recomiendo, comenta cómo es que Caín, después de haber matado a su hermano, que relata esta anécdota o esta parábola, esta historia en el Génesis, porque Abel su ofrenda había sido grata, pero la ofrenda de Abel no era una ofrenda común y corriente, sino era una ofrenda de sacrificio de sangre. La ofrenda de Caín era una ofrenda de la tierra. Eran verduras, eran cosas que no producían dolor, que no producían sangre, que no producían densidad, pero sin embargo su ofrenda fue rechazada. Y dice el texto bíblico que automáticamente Caín es castigado bajo una maldición, bajo un castigo eterno. Pero hasta ahí queda. Y dice que es marcado, que es sellado. Pero esta marca nunca se habla cómo es. Pero en este maravilloso libro nos describe cómo la marca de Caín es un cuerno. Y que Caín, por no haber llevado una ofrenda de sacrificio de sangre, automáticamente sería su mayor deleite el beber sangre. Él tendría que beber sangre para poder saciar su apetito. Y sin embargo, se dice que queda en los lugares aislados, sombríos, esperando a alguien o esperando de cierta forma una casa para poder beber de esa sangre. Pero ¿qué es la sangre? La sangre es la vida. La sangre es algo que se le llama híbrid. El híbrid es la esencia de la sangre. Es eso que se alimentan en las guerras. Es esa sangre que se alimentan los infraterrenos, los vampiros. No dudemos que basado en esto, en la guerra que estamos mirando ahorita actualmente, quizás aquellos gobernantes que están creando el caos y el dolor se están alimentando de la sangre inocente. Y quizás solamente sean vampiros alimentándose de sangre inocente. Y hoy en día son vampiros mucho más modernos, en donde no podemos ver sus colmillos, pero sí podemos ver los colmillos de su intención para seguir creando dolor, caos y sufrimiento. Antemano, te doy las gracias por llegar a este punto de este podcast. Te invito a que compartas este podcast y también te invito a que nos busques en nuestras diferentes redes sociales, en TikTok como La Biblioteca de Salomón, en Facebook como La Biblioteca de Salomón y también en Lluvia de Estrellas TV, donde todos los miércoles a las 4 de la tarde p.m. hora Ciudad de México estamos platicando de temas de conciencia. Esto fue La Biblioteca de Shlomo. Hermano, pido que te resguardes. Hasta pronto. Fue un honor estar contigo. Mi nombre es Misael García.